sumamente valiosas que nos han permitido abrir nuestro espectro de entendimiento del por qué una biomasa está en peligro o por qué alguna biomasa la estamos sosteniendo adecuadamente. Hemos hecho presentaciones que tienen que ver con el jurel, con la pota, con diferentes especies, algas marinas, anchoveta, y también han habido algunas acerca de pertenencia, de la importancia de la pertenencia, de los derechos, porque esa también es una de las formas como se cuida el cardumen. En este caso específico tenemos la visita de un científico de primer orden internacional, nuestro amigo Jim Gianelli, que es el presidente del Comité Científico de la OROP. La OROP es un instrumento internacional que rige y regula la pesca en aguas internacionales de las especies transzonales, como son el jurel y la pota, entre otros. Hay reuniones anuales donde el comité científico presenta los resultados de sus estudios de todo un año. Este comité científico está compuesto por cerca de 7 u 8 científicos internacionales de primer nivel, dirigidos por Jim impecablemente, y que están logrando poco a poco la recuperación de la biomasa del jurel en el Pacífico Sur. Yo no quiero extenderme más porque el doctor Munaya va a ser un poco más específico en las labores que realiza Jim, pero sí quiero darle la bienvenida a Jim, quien ha venido trabajando hombro a hombro con las delegaciones peruanos, chilenas, australianas, neozelandesas y todas las que aprovechan los recursos del Pacífico Sur. Ha hecho un gran trabajo y creo que tiene cosas muy interesantes que explicarnos al respecto. Muchas gracias por su presencia. Agradezco a la comunidad académica que siempre está presente, a las autoridades del ICAPI que también nos acompañan en este momento, a científicos, académicos y periodistas, al público en general que se ha dado el tiempo de venir a escuchar. Muchas gracias y bienvenidos a la Sociedad Nacional de Pesquería. Muchísimas gracias por la bienvenida. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, de haber recibido esta invitación. Como dice Luis, he estado trabajando en la pesca por bastante tiempo y tengo la suerte de trabajar en distintas partes del mundo con personas tan agradables como las que tenemos acá. Hoy día voy a hablarles de dos temas diferentes mayormente. Voy a hablarles del trabajo del comité comité científico para la organización de gestión de las pesquerías en el Pacífico Sur, en la región, y también mi trabajo en Alaska voy a hablar de las pesquerías. En la primera fotografía tenemos el comité científico. Esta es una fotografía de grupo del mes de septiembre del año pasado. Acá tenemos 57 participantes de 13 países distintos. La secretaría de la organización es pequeña en sí. El personal del la SPRFMO son 6 personas, y son personas con temas administrativos. Así que como comité científico dependemos muchísimo en los países miembros, y como ustedes van a ver, IMARPE es uno de los contribuyentes principales a todo el trabajo que nosotros preparamos cada año.
66 documentos distintos, algunos son especializados, por ejemplo, el caso que tiene que ver con el camalamar, también con el jurel, y ya que hablamos también de especies de aguas profundas. Así que cada año nosotros tenemos un formato para hacer los informes de cada país. Y esto se actualiza la actividad de los países miembros y también nos da una manera de monitorear los programas de pescas y las actividades claves que vienen de cada país. Algunas veces un país va a presentar dos documentos, uno, por ejemplo, para la pesca del calamar gigante y el otro para el jurel, el Jack Mackerel. Acá tenemos una lista de los reportes que recibimos y que fueron presentados para cada país miembro. Nosotros lo hemos revisado. Tenemos discusiones como comité, estos 57 miembros, y uno de los temas que respecto a las actividades de pesca del jurel, utilizamos datos de captura, cuán rápido lo pescan, y las recomendaciones de nuestro informe es que hay que también registrar cuánto tiempo se busca el pez como una medición del esfuerzo de pesca. Aquí le tenemos, por ejemplo, las interacciones que nosotros tenemos. Así que la comisión se reúne a finales de enero, a inicios de febrero, y da lineamientos al comité científico, y nosotros nos reunimos en septiembre o en octubre. Gran parte de esta actividad es, por ejemplo, tenemos un círculo de diferentes especies que nosotros en categorías que tratamos tenemos, por ejemplo, una hoja de ruta, un mandato de la investigación y de las diferentes actividades que el comité científico sigue. La parte esencial o fundamental del trabajo que hacemos es evaluar ver las evaluaciones de todos los recursos pesqueros y dar consultoría basado en las evaluaciones científicas. Luego chequear también el ecosistema marino y el impacto de la pesca en estos ecosistemas. Y lo más interesante es promover la cooperación y la investigación y otros consejos científicos que el comité nos requiera o nos pida. Aquí voy a ir en detalles, pero por lo general este es un ejemplo en el caso del Jack Mackerel, el jurel, el tipo de actividad y el tiempo que esperamos. Por ejemplo, acá tenemos, examinamos los datos que vimos el año pasado, actualizamos los índices que ingresan a esta evaluación en sí. Y luego, planes futuros de trabajo para este año y también para el futuro. Acá nos dan indicios a la comisión cuáles son los fondos necesarios para el futuro. Lo mismo se hace, este fue el caso del jurel, vamos a hablar acá del calamar gigante o la pota. También tenemos solicitudes de la comisión, acá en la parte amarilla es lo que hemos hecho en el año 2018. También muchas categorías sobre aguas profundas, estos son los recursos que ya hemos mencionado cubriendo lo que se llama el Orange Roughy o el reloj naranja y otras especies como parte del trabajo de aguas profundas. El comité científico pasa muchísimo tiempo examinando el impacto en los ecosistemas marinos vulnerables.
El acrónimo para eso sería DME. Yo tengo algunos slides en algunos de los investigaciones que se evaluaron en el 2018 y también basado en las resoluciones de Naciones Unidas y sus leyes. Tenemos que investigar el impacto. Y esto es algo que se está revisando. Encima de eso, tenemos la evaluación del ecosistema y típicamente esto tiene que ver con cosas que están afectadas por la pesca. Por ejemplo, los aves marinas son sensibles, se enredan, por ejemplo, con las redes, especialmente las aves, y también hay otras especies que tienen que ser monitoreadas en el caso de la pesca incidental. Voy a hablar de eso después en detalle. Y finalmente tenemos otras actividades que se aplican a todos los recursos, incluyendo el programa de observación, y hemos desarrollado una lista de protocolos para programas de recopilación de datos y para recopilar información. Otra actividad este año es cómo tratamos con la pesca de exploración. La comisión se ha hecho de tal manera que tenemos que evaluar pescas nuevas. Por ejemplo, especialmente había una especie que era el objetivo de pesca como para desarrollo, así que debe de ser evaluada, y viene el comité científico para asegurar que hay que ser cuidadoso. Así que estas son las actividades. Yo voy a enfocarme ahora solamente en los temas principales. Por ejemplo, el jurel es algo importante para darles indicios o indicaciones. Este es el tiempo de la línea de tiempo. Estamos en Lima. En Lima estuvimos en el 2010 desarrollando el modelo de evaluación que se acordaría usar por esta comisión. Entonces, este es el tiempo, la línea de tiempo de cuántas actividades científicas hemos tenido. En el 2009, la reunión, teníamos que tener una manera de evaluar qué método utilizar para la evaluación del recurso, ¿no?, del jurel. Luego también al inicio había evaluaciones nada más porque por primera vez teníamos otros datos. Por ejemplo, la flota offshore que estaba en 200, después de las 200 millas, y otras, por ejemplo, Chile tiene diferentes pesquerías y los datos no los tuvimos hasta el periodo de estos desarrollos. Y este último año, en el 2018, hemos tenido una evaluación completa que ya hace el benchmark para reevaluar el estatus de este recurso. Pero esta es la línea de tiempo para el jurel. Nosotros tuvimos un taller el año pasado en mayo, porque este fue un benchmark. Tuvimos diferentes softwares y esta es una lista de los diferentes modelos que nosotros examinamos. Yo no voy a hablar en detalle, pero básicamente estamos viendo el impacto de diferentes datos en diferentes presunciones de estos diferentes modelos. Yo voy a hablar un poquitito de tiempo dándole una idea de lo que es en la evaluación del jurel Jack Mackerel. Esta es la tabla de nuestro documento y básicamente tenemos 4 flotas distintas. Esta es una lista de las flotas, de cómo tratamos este agregado. Tenemos también tenemos todos los años de los landings cuando se lleva la pesca a la tierra, y también tenemos de la parte de pesquería, tenemos esas pescas
divididas en pesca en la edad o en la longitud del pez, y también tenemos diferentes índices de abundancia para ayudar a evaluar el recurso, el estatus o la condición del recurso. Acá tenemos las diferentes pescas para el Jack Mackerel Jurel, un estimado de 5 millones de toneladas en los años 90, y desde ahí el establecimiento trajo la gestión, hubo una reducción en las cuotas e inmediatamente vimos este cambio, y esto es algo razonable para las condiciones de pesca, porque estaban afectados porque estas remociones tan grandes de pesca, y ha mejorado y ahora ya está incrementando este recurso. Aquí tenemos diferentes CPUIs y las tendencias, el sondeos, la línea oscura son modelos, son predicciones de estos puntos de datos históricos. Y algo importante del trabajo en el Jurel es que no solamente hacemos una evaluación global, hacemos 3. En el taller del 2008 en Santiago vimos diferentes estructuras de stock, diferentes alternativas, y de ahí tenemos 2 hipótesis que se han presentado. Una es que hay un stock del norte hasta la costa del Perú, y hay otro que hay un stock central que se extiende hasta las aguas australes. Entonces, esto hace que hagamos 2 evaluaciones. Y la segunda hipótesis, y haciendo una evaluación asumiendo que las 4 áreas están combinadas, el stock o el cardumen está combinado. Aquí tenemos el tiempo, aquí la mortalidad de pesca histórica relacionada con las capturas. Tenemos el reclutamiento, que son peces nuevos jóvenes que vienen a esta población, y también la biomasa de reproducción. Esta es una de las 3 evaluaciones cubriendo el stock del norte. Igualmente tenemos para la parte del sur, y en el comité científico nosotros vemos las 3 diferentes evaluaciones y damos consultoría sobre niveles de captura. Esta es la que nosotros basamos nuestra consultoría. Los otros es para sensibilidad, pero esta parece que es el más apropiado para límites de captura de precaucionarias. Lo que queremos ver es que el stock paralelo a la línea azul, esto es lo que esperamos vaya a ser el rendimiento máximo sostenible. También se puede ver que tenemos un periodo de bajo reclutamiento. No son condiciones muy buenas para nuevos peces que entren a la población. Esto está mejorando, dado a los datos disponibles. En la línea azul también vemos lo que pensamos va a ser una tasa de mortalidad de pesca mejor. Por muchos años tuvimos un exceso, y ahora cuando reconstruimos este stock, este cardumen, incrementamos, y la mortalidad de pesca es más baja, a un nivel conservador y apropiado. Entonces, en nuestros informes demos un párrafo de este tipo diciendo que cuáles son los niveles de pesca. Así que 591 toneladas. También recomendamos que este año vamos a reevaluar el control, porque en nivel técnico queremos ver cómo esto va a jugar al futuro cercano. Esta es otra presentación de los consejos que decimos. Por ejemplo, la intensidad de la pesca, la tasa de mortalidad durante los 3 últimos años ha sido
bajo del objetivo. Eso es bueno, quiere decir que no estamos pescando mucho de acuerdo al modelo. Y luego, cuán bajo está este stock con referencia al target, al objetivo. Está bajo, se está recuperando, pero está mejorando. Y eso es lo que pueden ver aquí. Y aquí podemos mostrar la proyección a futuro. Qué rápido este stock va a incrementarse si no hubiese pesca. Y luego, cómo se verá si el status quo continúa y los otros niveles de captura. Esto nos hace ver a lo que esperamos que haga el stock, empezando un nivel alto, grandes remociones en los años 90 y luego una gran caída. Se hizo esta comisión y estamos viendo ahora que hay incrementos en el nivel del stock para la proyección del jurel. Así que, para resumir la evaluación del jurel, hay que usar un punto de referencia que sea alto, que cumpla todo el tiempo. Hacemos proyecciones alternativas, dada el reclutamiento pobre y el reclutamiento que es también bueno. También tenemos retos científicos, que es la estimación que cuán rápido crece cada pez individual. ¿Tienen ustedes preguntas? También hablamos de la productividad, también cuánta pesca puede hacer que esto sea sostenible. Esto es muy importante. Y por esta razón, la incertidumbre, queremos ser nosotros conservadores en este punto. Y luego, algo que tratamos que comunicar también, a pesar que el stock cubre una gran área del océano, no esperamos que ellos suban y bajan de manera igual. Van a haber aspectos espaciales donde hay mejores condiciones y también aspectos espaciales donde hay condiciones más bajas. Que esto no va a ser parejo. Y si creen que esto es importante, por lo menos hay que comunicarlo. Nosotros ahora no tenemos buena resolución cómo las cosas van a cambiar en el tiempo por región, porque la región es grande. Bueno, ese es un resumen del jurel. Tengo unas diapositivas sobre otros aspectos del comité científico. Acá estamos hablando de alta mar. Esto lo tengo abreviado, esa es la abreviación DW. Este fue un taller que tuvimos en Tasmania el año pasado y cubrió una serie de papers y publicaciones que se presentaron a la comunidad científica este año. Voy a mencionar algunos de estos. Esta es la otra categoría. Estas son las evaluaciones de Orange Ruffy o del reloj anaranjado, que son una de las especies principales en esas aguas de alta mar. También hay problemas relacionados a las otras especies. El reloj anaranjado es quizá el más importante, pero han habido desarrollos y evaluaciones. Pero como dijo Ulises, hay otras 200 especies. Entonces tenemos que descifrar alguna forma de priorizar cuáles vamos a evaluar y cuáles necesitan esfuerzos de conservación. Entonces, partes de esas actividades son de crear una lista de prioridades, pero también hay una forma que los australianos han elaborado, que es evaluar la sostenibilidad en efectos de pesquerías usando diferentes técnicas. Revisamos esas publicaciones y acá hay una lista del trabajo que se ha hecho y mencioné ecosistemas marinos vulnerables, estudios sobre estos, o los VMS. Este es un mapa complicado de cómo uno evalúa un ecosistema marino y cada uno de estos es una área del océano donde hay una área productiva.
Entonces acá tenemos áreas no profundas y tenemos áreas o buenos hábitats para especies como el reloj anaranjado y otras. Cada una de esas imágenes es diferente. Y quiero enfocarme ahorita en esta, porque con los años hemos podido conseguir cooperación, especialmente de parte de la industria, y lo que nos dieron son diferentes hábitats con ubicaciones de la ubicación de donde están haciendo la pesca. Estas líneas grises son delimitan dónde se hace la pesca y podemos usar esta información para sacar mapas muy detallados sobre dónde se les debe permitir hacer la pesca, porque estamos manejando la pesquería, no estamos cerrando las pesquerías, sino estamos tratando de gestionarlas adecuadamente. Y entonces sacamos áreas que están cerradas debido a un hábitat bajo, y esto es extremadamente importante. Otro tema es el impacto de la pesca de draga. Esperamos revisar los estándares. ¿Cuántos datos? Estamos viendo cuántos datos vamos a recolectar y esto lo vamos a presentar este año en octubre. Y ahora pasando a la evaluación de el calamar. Este es un tema que ha adquirido mucho interés en los últimos años. No sé si saben que los calamares son especies de vida corta y las poblaciones cambian muy rápidamente de un año al otro. Y esto crea un reto especial en hacer evaluaciones y sacar cosas como recomendaciones para niveles de pesca. Entonces, para poder tratar con este problema tenemos que crear un programa para monitorear estas pesquerías, y una de las publicaciones que se presentó este año, uno de los papers, vino del IMARPE. Fue un volumen muy detallado que estaba viendo todos los recursos y qué tipo de información se puede recolectar. Este informe tenía las encuestas del calamar hechas en estas regiones. Y del otro lado tenemos los papers que están evaluando los métodos de evaluación en el Perú, pero también en las aguas de Chile. Estos son la pota o calamar gigante. Este año en el Comité Científico, en octubre, vamos a tener un taller de 2 días antes de la reunión del Comité Científico, y esto va a ser convocado por nuestros colegas chinos, además de colegas del Perú. Y ese trabajo va a incluir evaluar la genética, cómo es que los inventarios son, los cardúmenes están siendo implementados en diferentes partes, y intercambiar datos. Uno de los grandes retos que tenemos en los recursos relacionados al calamar es poder compilar las estadísticas a través del tiempo. Esto es algo que ha mejorado últimamente. Y luego tengo algunos elementos sobre el enfoque ecosistémico. Es asegurarnos de que estemos monitoreando el impacto de las pesquerías sobre todas las especies. Como mencioné, hay especies de albatros que son vulnerables. Por ejemplo, las embarcaciones más grandes deben tener algunos tipos de equipos para evitar la interacción con los pájaros. Y tenemos una participación activa por una organización internacional que se dedica a la conservación del albatros, que contribuye todos los años
a las discusiones del comité científico. Y hay una serie de temas relacionados al que tienen que grabar las diferentes temas que tienen que resaltar cuáles son las especies de pájaros más vulnerables, porque hay muy pocos datos relacionados a la pesca de calamar, especialmente relacionados a las embarcaciones chinas en alta mar. Y hay alguna investigación, se considera importante la investigación de la interacción de las embarcaciones con los pájaros. También hemos establecido un grupo de trabajo para el monitoreo de hábitats. Y esto inicialmente se enfocó y fue dirigido por François Gerlotto con Jurel como el primer estudio de caso. Mariano Gutiérrez, creo que lo dije bien. Él es el que va a tomar la batuta después de François y va a convocar a un grupo que me dice que tiene solo 15 miembros, pero es un buen inicio. Y van a tener su primera actividad este año. Va a ser un grupo de acústica en Irlanda en abril, bastante pronto. El comité científico está apoyando ese trabajo y tratando de animar a los científicos que sean miembros a asistir. Finalmente tenemos el programa de observador. Esto ha sido redactado, los detalles están en la página web. Hay algunos cambios que están disponibles y hay una discusión anual. Como deben saber, en las embarcaciones de pesca de calamar son bastante pequeños y la capacidad de desplegar observadores en estas embarcaciones, chinas especialmente, puede ser difícil. Y por último, tenemos las pesquerías exploratorias. Esta es la región que menciono. Acá pueden ver algunos de los montes marinos que mencionaba. Este año hemos tenido 3 propuestas exploratorias y las tareas son bastante extensivas. Entonces hemos tratado de desarrollar una forma de crear una tabla y evaluar si la propuesta satisface los requerimientos de la Comisión para Pesquería Exploratoria. Una de ellas es el desarrollo de pesquerías de langosta usando trampas. Y luego habían 2 de pesca larga para 2 especies de pescado. Esto se agregó al trabajo que hicimos en la reunión de 7 días, porque tenemos que evaluar muy de cerca todos los aspectos en cuanto a recolección de datos y las operaciones. Como mencioné, hemos hecho mucho trabajo y este trabajo en parte es diseñar los programas de muestreo y eso terminó siendo bastante para este año. Es algo que vamos a revisar. Bueno, esto cierra las actividades del Comité del Pacífico Sur. Debido a que he tenido la oportunidad y que tengo un público, pensé que podía hablar sobre dónde trabajo y las especies que estudio. Seattle no está en el mapa, está acá abajo y ahí es donde vivo, pero todas las especies que estudio en pesquerías están en el norte, la más grande en el mar de Bering, en Alaska. Y tenemos una unidad que se dedica a publicaciones que muestra todas nuestras actividades. Acá es donde trabajo, que es el Centro Científico de Pesquerías en Alaska, y mi
responsabilidad principal es evaluar el inventario de abadejo, y también tenemos grupos económicos que evalúan los mercados, y pasamos 36 días en alta mar estudiando esta región, que son más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Y para cerrar esta parte, en cuanto a observadores, tenemos más de 41.000 días de personas en embarcaciones comerciales. Es bastante y cubre hasta la mitad de todas las observaciones que hacemos. Eso lo podemos ver en mayor detalle y la presentación va a estar disponible, pero esto resume un componente de los pescados del mar de Bering. Esto es lo que tenemos, un límite de 2 millones de toneladas. Históricamente en Estados Unidos, debido a las 200 millas, se volvió un joint venture, y en los 90 se volvió completamente doméstico para Estados Unidos. La ventaja que tuvimos ahí es que podemos ver qué es lo que produce el ecosistema, y fijamos un límite máximo de captura de 2 millones de toneladas. Y estas barras acá representan la captura de todas las especies combinadas, y pueden ver que en algunos años cae debajo de esos 2 millones. Este fue un periodo de un reclutamiento bajo para el abadejo de Alaska. Y también tenemos algunas cifras en cuanto a la captura biológica y luego el nivel de la pesquería. En Alaska, entonces, somos bastante conservadores manteniendo márgenes entre lo que es biológicamente aceptable y la captura real en la práctica. Entonces, gracias por su atención, y si tienen preguntas, las responderé. En ese cuadro que está ahí se habla de tallas, porque una cosa es captura de 200.000 toneladas de 33 centímetros y otra cosa es de 25 o de 20, ¿no? Entonces esa era una. Y dos, las condiciones oceanográficas influyen para que el año donde nace el jurel sea bueno o malo. Por ejemplo, el 2010, 2011, que apareció jurel acá y se pescó 270.000 toneladas de jurel de 3-4 años. Este año, nuevamente, estamos ya rápidamente por 50.000 toneladas o algo más. Entonces y nos sorprende a veces, ¿no? Entonces, y las condiciones oceanográficas ahora se pueden seguir en alta mar con los Argo buoys. Entonces, mi pregunta es, ¿eso lo consideran porque una cosa es lo que capture y otra cosa es lo que hay, ¿no? Que forme cardúmenes y que haya biomasa. Entonces, le comento esto porque alguna vez salimos más de 200 millas y tiramos red de arrastre y en todo sitio capturamos jurel, pero en poca cantidad, pero había. Estoy hablando del año 94, ¿no? Yo pienso que con relación al trabajo del medio ambiente, la expansión y la contracción, los estudios hemos hecho en Chile y también aquí en IMARPE, y que he mostrado que el hábitat ha cambiado. Para el caso del jurel, ellos prefieren ciertas temperaturas, ciertas condiciones, y también tenemos una situación donde el hábitat puede estar perfecto, pero no hay pesca, no hay peces. Entonces, el
el influjo del jurel en estas áreas depende en la fuente, en la reproducción y de dónde ellos vienen. Con respecto a la captura que se incrementa este año, creo que son más de 60.000 toneladas este año. En otros años ha sido muy baja en aguas peruanas. Esto puede relacionar con los cambios así que, por ejemplo, el Niño, yo entiendo esto, pero hemos tenido indicios de la flota que está fuera de las 200 minas, que los peces jóvenes se veían allá y se iban hacia el norte y venían a la costa desde esa parte. Así que no entendemos muy bien las vías o rutas de las diferentes regiones. La hipótesis con la estructura del cardumen que se preguntó es la razón por la cual tenemos 3 diferentes evaluaciones. Esto lleva más incertidumbre a esta fotografía y a tal punto que el intercambio ocurre cada año, no se determina muy bien, lo hace pobremente. Con respecto al tamaño de los peces, tomamos eso en consideración porque esto es algo de cada una de las pesquerías. Tenemos datos que nos han dado diciendo el tamaño del pez que ellos están pescando. La mayoría de la pesca es de peces muy pequeños que va a afectar la recomendación, porque la recomendación se basa en la reproducción. Y si usted está pescando peces jóvenes, pequeños, no está dejando muchos para que se reproduzcan. Entonces la cuota va a ser más baja, tomando todo esto en consideración. Sí tenemos que tomar esto en consideración. Para esa labor hay un componente fundamental que son las mediciones directas. Acá tenemos otra pregunta. Nosotros tenemos la esperanza de que los barcos de pesca que operan en el alta mar utilicen las mismas capacidades que emplean la flota chilena y peruana, ¿no? Que ya rutinariamente colectan datos y los analizan, y eso va a ser una contribución para el grupo. Creo que Perú hace un poco más que Chile, pero ambos países están en un buen camino, me refiero al uso de los barcos de pesca. La pregunta concreta es, Jim, ¿cuál es tu opinión sobre la factibilidad de que estos barcos, de estas flotas, por ejemplo la flota china, la flota de la Unión Europea, pueda desarrollar la misma capacidad de colección de datos y de análisis que aquí estamos intentando desarrollar? Yo no digo que las cosas sean perfectas, nos faltan muchas cosas por mejorar, pero creo que el componente más importante que estamos midiendo ahora es el alimento de estos peces o de estos calamares. Ese es uno de los temas que vamos a llevar en el grupo, porque como mencionó el doctor Icochea, el jurel a veces está muy disperso y no lo podemos medir. Pero felizmente las presas del jurel no se mueven mucho y sí va a ser más fácil medirlas. Entonces reitero mi consulta, ¿no? ¿Cuál es la factibilidad de que estas flotas puedan contribuir de la misma manera? Ok, voy a responder 2 partes. Una es la alimentación del jurel que están comiendo y que están comiendo también el calamar. Hasta donde yo sé, esos serían programas nacionales y no hemos visto mucho sobre eso en el comité científico en términos de la dieta o nutrición y dónde está en el nivel trófico y cómo ha cambiado esto. Lo que hemos visto son muchas presentaciones y mucho trabajo sobre coordinación con vehículos comerciales que recolectan datos acústicos. Esto es algo muy promisorio. Aún en Alaska, es decir, en Alaska tenemos un programa similar donde estamos usando estas embarcaciones comerciales que están en el campo todo el tiempo y de forma muy económica estamos recolectando datos que podemos usar como base científica si lo hacemos de forma adecuada. Yo creo que el potencial para usar esto y también con la combinación de datos satelitales es algo que debería ser promisorio porque podemos conseguir información al mismo tiempo y en más épocas del año. En cuanto a las embarcaciones europeas y japonesas,
No creo que hemos hablado mucho sobre eso en términos de recolección de datos, es decir, datos acústicos. Yo sé que, bueno, con los programas que yo conozco, se usa un equipo Simrad que es análogo al sonar científico que se usa en Estados Unidos y en Perú. O Chile, perdón. Obviamente acá también. Pero no estoy seguro qué es lo que están usando las embarcaciones chinas. Obviamente tienen equipos diferentes y eso hace que sea más difícil, pero su captura no es tan grande. Si tenemos una o dos embarcaciones en alta mar recolectando datos, eso sería bueno. No sé, no estoy seguro si eso responde la pregunta. Tal vez un poco para agregarle a esto un poco la parte administrativa. Lo que tienen que hacer es este grupo de trabajo de Habitat, básicamente elaborar una especie de programa con sus, digamos, formatos de datos que se requieran. Y eso, obviamente, aprobado, revisado, tiene que pasar al comité científico, y el comité científico también lo revisa, lo aprueba y pasa finalmente a la reunión de la comisión que aprueba. Entonces la reunión de la comisión es el compromiso de todos los países de cumplir con la, digamos, con la entrega de estos datos, incluso con tiempos, la forma, etcétera, y de esa forma yo creo que se puede trabajar. Aquí tenemos una pregunta de Félix. Gracias. Sobre la cuestión de Jurel, ustedes muestran en la diapositiva que solicitó el doctor Munaya, se aprecia una data a partir de 1970. Quisiera saber si el comité científico tiene algún tipo de información antes de 1970. Por otro lado, en esa misma gráfica, en esa misma diapositiva, se distingue la pesca de jurel en el norte de Chile y en el sur de Chile. Obviamente en el sur de Chile es mayor, ¿no?, la biomasa y las capturas, obviamente. Pero se observa un recrecimiento, una disminución de las capturas en el norte de Chile mayores que en el sur. En ambas ha disminuido, no preocupantemente, ¿no? Pero en el norte ha disminuido aún más, ¿no? Si tiene alguna información a qué se debe esta situación, ¿no? Y por último, sobre la pota. ¿Cuándo considera usted que podría ya la Europa dar cuotas de pesca de pota en alta mar? Y en todo caso, ¿en qué situación está este tipo de evaluación? Y si los Estados miembros de la OOP y los observadores, los países, ¿no?, tienen algún tipo de obligación de entregar sus, como ha manifestado, ¿no?, Mariano Gutiérrez, sus descargas, por ejemplo, sus capturas, pero además sus investigaciones, ¿no? Porque obviamente hay diversos países que respecto a la pota están realizando investigaciones. Si todos ellos están colaborando con ustedes en entregar esa data científica para que la evaluación y las recomendaciones que ustedes den ya a la Asamblea Europa ya determinen unas cuotas de pesca de la pota. Gracias. Voy a comenzar con la pregunta de la pota. En cuanto al intercambio de información, todavía es muy temprano. Los chinos han sido muy activos, ellos tienen una universidad de pesquerías grande y un programa activo que está estudiando la genética. Tienen científicos muy capaces que también están estudiando la biología y los estudios de maduración de la pota y están trayendo estos a la comisión, a las reuniones del comité científico. Otra área activa está financiada por el Perú, que tuvieron un taller el año pasado viendo las técnicas, por ejemplo, los datos acústicos para estudio de cardúmenes. Tuvieron especialistas de Nueva Zelanda para guiar ese taller y el comité científico
le pagó a ese científico para que hiciera su presentación de sus hallazgos dentro del reunión. Tenemos unos cuantos fondos disponibles para ese tipo de actividades, así que esas dos actividades han sido muy útiles en términos de la POTA. En tercero, también tenemos contribuciones de científicos de Chile viendo métodos de evaluación, básicamente en aguas chilenas, pero también estudiando el enfoque. Habiendo dicho eso, la naturaleza práctica de la gestión de la POTA es muy difícil. Son una especie de corta vida, requiere mucha información. Entonces yo creo que nuestras recomendaciones hasta ahora han sido de establecer situaciones de monitoreo detallado, asegurarnos de grabar los datos, ver el potencial de la temporada para poder manejar la pesquería. Así que si hay muchos barcos y están capturando pocos, entonces quizá tenemos que detener la pesca con anterioridad. Estas son las diferentes formas que vemos el manejo de esta captura. Es más el esfuerzo que establecer cuotas. En términos de datos de antes de 1960, creo que dije mal, dije 1964, pero la recolección de datos iniciaron en 1970. Tenemos ciertos supuestos sobre la población anterior y podemos sacar una tasa histórica, pero no la conocemos muy bien. Entonces, la otra información que tenemos, la información histórica, es que la Unión Soviética, las embarcaciones de la Unión Soviética desarrollaron la pesquería en alta mar en los 70, pero no me acuerdo muy bien cuándo. Ellos tenían muchas actividades desarrollando esta parte de alta mar en cuanto a las pesquerías de jurel. Entonces, hay cierta latitud de pesquerías que han ocurrido en la forma que la tratamos en el modelo. No es que no había habido pesca, sino que no ha sido muy conocida o que no hay datos disponibles antes de 1970. En cuanto a lo que ocurre en el norte de Chile, que cayó más, yo creo que la zona peruana también está sujeta a más variabilidad porque las concentraciones más altas de jurel están más al sur. Un efecto de la pesquería en el norte es que según la ley chilena cambió en ese año para tener un tamaño mínimo del pescado. Aunque no sea perfecto, es de 26 centímetros para jurel en el norte de Chile. Eso es algo que puede haber tenido efectos. Además, probablemente hubo factores ambientales que cambiaron la distribución o abundancia de estas especies. Mucha de la investigación científica se basa en las descargas que están reportando, ¿no? Entonces, yo tengo una duda porque los últimos 10 años hemos visto el esfuerzo pesquero reducido, hay menos barcos, hay menos punto para descargar. Entonces, mi preocupación si esto no llevaba a subestimar la biomasa por menos esfuerzo pesquero y si a los modelos o a la determinación de cuotas se tomaba otra metodología para compensar esta posible subestimación de la biomasa. El número de áreas de pesquería. Primero que todo, sí, tenemos encuestas independientes o estudios independientes, estudios que no dependen solo de pesquería. Esto debería darnos un mejor índice de la biomasa y es algo muy bueno. Perú y Chile ambos hacen estudios acústicos todos los años, casi, y esa información se usa en la evaluación. Eso nos da el índice de abundancia más allá de dónde están las pesquerías. En cuanto a las tasas de descarga, hay un proceso de estandarización que debe ser usado y que, bueno, históricamente habían más barcos, habían más puertos de descarga
Y ese aspecto que está cambiando se puede considerar en la estandarización. En cuanto a el subreporte, podemos crear estudios de sensibilidad sobre eso, pero generalmente nos confiamos en los programas nacionales. More than under-reporting is under-evaluating, because even though there is a big abundance of fish, there is not enough place to catch or to unload. Yes. For instance, what we have seen in Peru this season, it's a lot of fish, but just you cannot catch or you cannot unload. So the fishing in Peru next year is going to be one number, but maybe the abundance was much, much better. It just there is not the capacity. No. And also, I think in terms of volume, is different whether a vessel catch a certain amount in one net setting in one day or in 4 days in 4 net settings. So there are several. I wanted to know if it's taken into consideration. Explícitamente no. No. La capacidad de la flota de poder capturar más de lo que está disponible no se considera. Pero como mencioné, no esperemos que las abundancias sean las mismas. Especialmente si tenemos un grupo de pescados que están entrando, o sea, reclutas, y generalmente estos pescados jóvenes quizá tengan preferencia por una área o para evitar depredadores o temperaturas o de alimentación. Entonces pueden haber grandes cambios en términos de dónde hay abundancia de pescado, pero en cuanto a la capacidad de la flota de capturar el pescado, no es algo que se considera directamente. Es la cantidad de pesca que ven todos los días. Eso es lo que estaría en cuestión.